Es loco pensar, por no decir imposible, que en el fútbol moderno haya jugadores capaces de vestir toda su vida la misma camiseta. Las urgencias del fútbol, que se ha convertido en un mercado de oferta y demanda de jugadores, donde la necesidad de mover dinero es más fuerte que los proyectos deportivos, nos ha alejado de la idea del jugador hincha. Hoy en día, por cómo se vive el fútbol, hemos naturalizado dejar el corazón de lado cuando de pasión se habla y a saber entender que nuestras estrellas deben migrar por un progreso deportivo, pero sobre todo económico. Basta solo con tratar de encontrar ídolos modernos y ver que ya casi no existen. Si se miran las estadísticas, es raro ver jugadores que vistan la camiseta de un solo club durante toda su carrera, mucho más en equipos de América Latina, pero eso es parte de otro debate. Por eso hoy, en Código de Fútbol, recordamos aquellos últimos One Club Men o algunos de los más importantes de la historia. Y una pequeña aclaración. Es muy difícil, por no decir imposible, encontrar jugadores que hayan dedicado su carrera a una sola camiseta. Por eso, quédate hasta el final, porque hay una joyita olvidada y no tan conocida que merece un capítulo extra en este video, por tratarse de un jugador que rechazó plata y ofertas en una década donde es cada vez más difícil que los jugadores demuestren amor por la camiseta. Una aclaración, no van a contar esos jugadores que se hayan retirado con otra camiseta, como el caso de Steven Gerrard, que pese a jugar casi toda su carrera en el Liverpool se retiró en la MLS, o Sergio Busquets, que corrió la misma suerte. Ahora sí, vamos con el ranking. En el puesto número 7, uno de los más legendarios en este ranking. Desconocido para algunos fanáticos modernos, pero recordado para siempre en la historia del Manchester United. Estamos hablando nada más y nada menos que del gran Bobby Charlton. Ya algo lejano en el tiempo, pero un recuerdo que jamás será borrado de la historia inglesa. Debutó en 1954 en la primera del Manchester. Allí no solo se consagró campeón de la Premier, sino que también obtuvo la tan ansiada Champions League. Pero su legado no quedó allí, ya que vistió los colores de la selección inglesa, con quien logró levantar la única Copa del Mundo que ostentan los ingleses hasta el día de hoy. Sí, son los creadores del fútbol y levantaron solo una Copa del Mundo. Pese a ser tentado por todos los clubes en su momento de gloria y halagado por la prensa internacional como ningún otro, el gran Bobby siempre eligió con el corazón sin dudarlo y se inclinó por vestir la camiseta roja del Manchester United hasta su último partido como profesional en el año 1979. Es verdad, me podrán decir que en aquel entonces el Manchester United era sin duda uno de los mejores equipos del mundo, recordado para siempre en la historia inglesa y en la historia del fútbol mundial. Sin embargo, son pocos los jugadores que incluso en esa época decidían con el corazón y no se iban a otros clubes, quizás en otros países, con una oferta contractual un poco más interesante. Durante sus 23 años de carrera jugó casi 1000 partidos y metió más de 300 goles, contando sus partidos en clubes y en selección. Como si fuera poco, además fue galardonado con un Balón de Oro y como presidente honorario. Como si fuera poco, fue galardonado con un Balón de Oro y como presidente honorario del United. Sin dudas, un claro ejemplo de One Club Men. Otro Balón de Oro histórico que entra en este ranking. Un hombre que hizo grande un club que lo extraña cada día más. Lev Yashin, el único arquero del mundo en ser galardonado como el mejor jugador de Europa y una historia que lo une siempre al legado del Dinamo de Moscú. Allí debutó de joven en el año 1949 y durante los 22 años que duró su carrera no vistió otra camiseta. Durante su trayectoria revolucionó el mundo del fútbol no solo con sus atajadas, sino con su juego de pies, algo innovador para la época, y por su rol de último hombre saliendo a cortar jugadas en la última línea. Gracias a su elasticidad y versatilidad, lo apodaron como la Araña Negra, y rápidamente se convirtió en una de las figuras del fútbol mundial. Semana a semana, los hinchas rusos se acercaban al VTV Arena para ver a Yashin y los niños de aquella época se morían por usar su camiseta.
Cabe recordar que esto es algo único en la historia del mundo, algo similar a lo que pasó con el Dibu Martínez tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022, ya que no suelen ser los arqueros los que se llevan la atención, mucho menos de las infancias. En esos años puso en el mapa al Dinamo de Moscú con 5 campeonatos locales y 3 copas nacionales, siendo el más ganador en la historia de la institución. Sus grandes actuaciones le valieron también un lugar en el corazón de los hinchas rusos, ya que logró clasificar a su selección a 4 Copas del Mundo e incluso ganar la Eurocopa en 1960, el único título de la selección rusa en toda la historia. En el 71 se retiró y dejó para siempre un recuerdo imborrable en el fútbol mundial. Hasta el día de hoy, los arqueros elegidos como los mejores del mundo son galardonados con el premio de Lev Yashin, la araña negra. Si el Arsenal inglés es considerado uno de los grandes del país, es sin dudas gracias al trabajo de Tony Adams. Poco recordado por el fútbol mundial, pero muy reconocido en Londres por ser parte fundamental de la reconocida muralla defensiva que logró el Arsenal en la década de los 80. Los Famous Four, junto a los otros defensores Lee Nixon, Nigel Winterburn y Steve Bull, es recordada hasta el día de hoy como un ejemplo de ejecución de la línea del fuera de fuego. Claro, en una época donde quizás algunos movimientos y mecanismos defensivos no estaban tan aceitados como el día de hoy. Tal como sucedió con Puyol, Adams se convirtió en el capitán más joven de la historia de la liga inglesa con solo 21 años. Nadie pudo sacarle la cinta hasta su retiro, siendo durante 14 años el líder del equipo inglés. Una verdadera locura. Durante su estancia en Londres, el capitán levantó 11 trofeos nacionales, entre los que destacan 4 Premier y 3 FA Cup, permitiendo que el Arsenal sea el club más ganador de esta competencia. Finalmente, tras 19 años de una sólida carrera en el club y en la selección inglesa, decidió retirarse para entrar en el Salón de la Fama de la FIFA en el año 2004 y pasar a ser una de las más conocidas leyendas del fútbol inglés. Claro, el Arsenal no tiene tanta prensa como sí la han tenido en la edad moderna el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, clubes que por ahí, exceptuando el Manchester United, no tienen tanta historia, pero sí nos quedamos con algunos jugadores como Lampard, Gerrard. Bueno, Tony Adams es sin duda un pilar fundamental en la historia de uno de los grandes de Inglaterra y además un One Club Man. Carles Puyol sin dudas es uno de los más indicados para esta categoría. Un jugador que tranquilamente podría haber sido sacado de la década de los 70-80 por su compromiso y su visión sobre el deporte, algo que no abundó desde los 2000 en adelante. Profesional ante todo. ¿Quién no recuerda ver a Puyol alguna vez siendo un referente, incluso retando o dejando en offside a sus propios compañeros? Fueron esos mismos valores lo que lo hicieron defender hasta sus últimos días como profesional la camiseta del FC Barcelona. Otro hijo pródigo de la Masía. El defensor se convirtió en una leyenda viva del conjunto blaugrana gracias a su lealtad y profesionalismo. Debutó en la primera división española en la temporada 99-2000 tras haberse destacado por su quite y gran personalidad en el Barcelona B. Una vez llegado al primer equipo, se convirtió rápidamente en uno de los pilares del club y en capitán durante una década entera, más precisamente desde el 2004 al 2014. Fue ese mismo el último año de su carrera. Hoy en día no solo es recordado por la afición del Barcelona, sino que también se ha sabido consolidar como uno de los máximos referentes del fútbol español tras levantar la Copa del Mundo en la temporada 2010 como capitán de la selección. En esos años además ganó 3 Champions con el mejor Barcelona de la historia y para algunos el mejor equipo del mundo, una Eurocopa y un sinfín de ligas locales con el Barça. Con su retiro en el 2014 dejó un hueco enorme en la defensa del club catalán, algo que hasta el día de hoy le cuesta llenar a esa defensa, pero también dejó una huella imborrable en la historia del fútbol mundial. Desde Código de Fútbol
le mandamos todos nuestros respetos al gran capitán Carles Puyol. Francesco Totti debutó en el primer equipo de la Roma con tan solo 16 años en 1993 y nunca más salió del equipo. Allí rápidamente se estableció como un pilar fundamental de la Roma. Su talento y amor por la camiseta romana lo convirtieron en el capitán y líder indiscutido del club durante toda su carrera. A lo largo de los años, Totti no solo fue un maestro del balón, sino también un símbolo de lealtad, pasión y perseverancia, algo muy difícil de encontrar en el fútbol moderno. Durante sus 25 años como profesional, Totti jugó más de 700 partidos con la Roma y marcó más de 300 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club. Durante sus años de carrera, también en más de una oportunidad, los distintos medios y diarios de Europa especularon con la salida de Totti hacia los clubes grandes de la Premier y de la Liga Española. El Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United lo tentaron en más de una oportunidad, pero Francesco Totti siempre eligió vestir la camiseta de la Roma. Además, fue testigo y protagonista de algunos de los momentos más memorables en la historia reciente del fútbol italiano, como la Serie A ganada en la temporada 2000-2001 bajo la dirección de Fabio Capello, una Serie A histórica no solo por el equipazo que tenía la Roma, sino por todo lo que significó para Francesco Totti poder levantar un título con un club que no acostumbra a ser tan ganador. Pero además de ser importante en la historia de su club, también fue importante en la historia de su selección, principalmente en la Copa del Mundo 2006, donde aunque no jugó de titular, formó parte del plantel campeón del mundo con Italia. A pesar de recibir ofertas numerosas como las que ya mencionamos de los distintos grandes de Europa, Totti nunca cedió a la tentación de cambiar de camiseta. Su amor por Roma era tan grande que incluso parecía que su carrera llegaba a su fin, decidió seguir en el club que lo vio crecer y brillar. Un solo amor, una sola camiseta, repetía en cada entrevista, y ese fue su lema durante toda su vida deportiva. En 2017, a los 40 años, Francesco Totti se retiró del fútbol profesional, dejando una huella imborrable en la historia de la Roma y del fútbol mundial. Su legado como One Club Man es una muestra del verdadero amor por la camiseta, algo que hoy en día parece cada vez más difícil de encontrar en el fútbol profesional. Totti no solo es recordado por sus habilidades excepcionales en el campo, sino por ser el ejemplo perfecto de lealtad, pasión y dedicación a un club que nunca dejó de ser su casa. Podría hacer un ranking de One Club Men solo con leyendas del Manchester United, pero no es la idea. Mencionando al colorado Paul Scholes, Darren Fletcher, el ya mencionado Bobby Charlton o Gary Neville. ¿Quién no ha jugado en más de una oportunidad al PES con este tremendo equipo? Pero a este ranking vamos a traer a uno de los mejores jugadores volantes creativos de la década y uno de los ídolos más grandes de la institución inglesa. Nada más y nada menos que Ryan Giggs. El galés llegó a Manchester con 14 años, reclutado por los scouts del United. Allí se formó en los valores de la institución y con tan solo 17 debutó en el primer equipo bajo las órdenes de otra leyenda del Manchester, el señor Sir Alex Ferguson. Allí se convirtió rápidamente en uno de los mejores jugadores de la Premier y fue tentado por clubes enormes de Europa. Sin embargo, su lealtad a la camiseta y su gran amor por Alex Ferguson lo hicieron elegir al Manchester United. Claro que hablamos de un United en su época dorada, en años donde logró conquistar la orejona, donde siempre peleaba arriba en la Premier y donde todos los jugadores del mundo querían ponerse la camiseta roja del United. Allí, Giggs jugó 963 partidos, marcando más de 160 goles y 220 asistencias, números realmente increíbles considerando que sus estadísticas sirvieron para convertirse en el jugador con más Premier ganadas. En total levantó 13, un número que cada vez se hace más difícil de igualar, no solo por la competitividad de
la liga inglesa, sino porque ya no hay jugadores que se mantengan tanto dentro de la misma liga y a un nivel tan competitivo. Podemos destacar en la actualidad quizás a Son, pero el coreano la verdad es que no ganó ni una sola Premier. Además, Giggs en ese entonces levantó 2 Champions y una decena de copas nacionales. Jugó 23 años defendiendo la camiseta hasta que a sus 40 años colgó los botines. Casi sin pensarlo, pasó de jugador a ayudante de Ferguson, a quien reemplazó tras su dramática salida. En la actualidad, sigue su carrera como director técnico. Sin duda, una de las máximas One Club Men de este siglo. Si hablamos de jugadores que representan la lealtad a un club como pocos, no podemos dejar de mencionar a Paolo Maldini. Decir Milan o Paolo Maldini es más o menos lo mismo. Es que sin dudas la grandeza del club italiano está fuertemente ligada al trabajo de este hombre. Referente, capitán, leyenda inolvidable del fútbol mundial, Paolo Maldini jugó durante 25 años consecutivos con la camiseta del Milan. Parte de una tradición de familia, hijo de Cesare Maldini, otro referente de la institución, quien ganó una Champions con el club y algunas Series A. Paolo debutó en 1985, uniendo aún más el apellido de la familia a la historia del club. Incluso hoy, ya con Paolo retirado, es su hijo Daniel Maldini quien viste la camiseta rossoneri como enganche. Pero más allá de su lealtad y compromiso con la casaca del Milan, también estamos hablando de uno de los mejores y más versátiles defensores centrales de toda la historia. Desde que debutó hasta su retiro en 2009, logró conquistar 7 Serie A y 5 Copas de Europa, posicionando al Milan como uno de los más ganadores de la competencia internacional, solo por detrás del imbatible Real Madrid. Sin embargo, pese a su legado legendario en el mundo del fútbol, su decisión de retirarse de la selección a fines de 2002, luego del Mundial de Corea-Japón, lo dejó sin levantar la Copa del Mundo 4 años después en Alemania 2006. Sin embargo, pese a eso, el fútbol italiano y mundial recuerdan y recordarán a Paolo Maldini como una leyenda y sin dudas como uno de los mejores defensores centrales de la historia mundial. Un rústico y un verdadero crack. Aunque se retiró en 2009, todavía San Siro lo recuerda con banderas en sus gradas como el más grande ídolo del Milan. Si llegaste hasta acá, te agradezco por la atención y cumplo con lo prometido, el bonus track. Hablamos de uno de los máximos ídolos del fútbol argentino, un hombre que no solo ganó todo, sino que también se la jugó por el club que le dio la oportunidad de jugar en Primera División. Este es un reconocimiento a Ricardo Enrique Bochini y su elección por Independiente. Allí pudo convertirse en ídolo de los niños de la época, como lo aseguró el mismísimo Diego Armando Maradona, que en más de una oportunidad expresó que miraba los partidos de Independiente solo por Bochini. Aunque el Bocha, como es apodado por la gente, es hincha de San Lorenzo Almagro, reconocido públicamente, el respeto por la camiseta roja de Avellaneda lo hizo debutar y retirarse en el mismo club. Allí jugó 638 partidos, siendo el jugador con más apariciones en la institución, conquistando 14 títulos en los que fue figura indiscutida. Entre esas conquistas se destacan 4 Copas Libertadores, nada más y nada menos, y 2 Intercontinentales. Es decir, estamos hablando de un hombre que sabe lo que es levantar un campeonato del mundo y uno de los más ganadores incluso en la historia de la Libertadores. Un enganche único en el mundo que fue tentado por el Barcelona, Manchester United y Real Madrid, pero que siempre decidió vestir la misma camiseta. En 2022, Bochini fue galardonado por el One Club Award, reconocimiento otorgado por el Athletic Club de Bilbao a jugadores que han pasado toda su carrera en un solo club. Sin dudas, Ricardo Bochini es uno de los nombres de peso del fútbol argentino y no podía no estar dentro de este ranking, aunque sea como un bonus track.
Ahora sí, si te gustó este video, si te gustó este contenido, te invito a que nos des like, nos sigas, te suscribas, actives la campanita y todas esas cuestiones que hacen que nosotros podamos seguir creciendo. Ahora sí, hasta la próxima, amigos de Código de Fútbol. Esto fue todo por hoy. Adiós.